hermosa tarde. Primeramente, por tu presencia exquisita sobre este lugar, pedimos que nos sigas hablando a través de esta tu palabra, que seamos enseñados, que seamos instruidos a través de lo que tú has establecido por medio de las normas bíblicas y estas bases bíblicas, Señor, que sean de bendición, de beneficio, de provecho para cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Estamos llevando una secuencia de estudios. Los pastores, hermanos, si ustedes no los miran aquí, ellos acaban de salir. Ellos tienen un compromiso en la sección, hermanos. Recuerden que también son pastores de la región. Sigamos orando por ellos, ya que hay mucha labor, mucho trabajo en la viña del Señor. Sigamos orando, hermanos. Ellos van en este instante rumbo a San Francisco. Oremos que Dios los lleve con bien y que Dios también les permita regresar con bien, ya que el día de mañana ellos estarán atendiendo también algo, ¿verdad?, para la obra del Señor. Sigamos orando por ellos. Vamos a seguir, hermanos. Esta es la tercera semana. Estamos hablando, ¿verdad? Dios le ha puesto en el corazón al pastor esta serie de estudios que ya iniciamos hace 2 semanas atrás sobre las familias consagradas para Dios. Está aquí, hermanos. Yo quiero invitarle a que usted preste máxima atención a la palabra de Dios, ya que es una serie de gran importancia para las familias, ya que a través de los gobiernos inestables, de las leyes, a través de tanto pecado, hermanos, de tanta maldad que hoy, ¿verdad?, abunda en todo el mundo, en el planeta entero, influenciados por un adversario terrible que odia a la familia, que odia el diseño de Dios. Y vamos a estar hablando, hermanos, de este tema, familias consagradas para Dios. Hoy tengo el privilegio y la responsabilidad también de compartir con ustedes, hermanos. Estamos bajo el mismo tema, pero hoy quiero hablar algo estructural sobre el fundamento de una familia temerosa de Dios. ¿Está tomando nota, hermanos? Repito el tema: el fundamento de una familia temerosa de Dios. ¿Cuántas familias hay aquí? Dios ama a las familias. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena. La voluntad de Dios es perfecta. Y déjeme decirle, hermanos, como introducción, quiero narrar lo siguiente. Vemos a través de la escritura, de la palabra de Dios, que Dios, en su infinito amor y misericordia, Él creó, dio origen a la vida, a las cosas visibles e invisibles. Dice la Biblia que en el principio de Dios, no en el principio del tiempo, porque Él habita la eternidad. Dios no se basa en el tiempo, pero hubo un principio que estableció para nosotros, y en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las cosas maravillosas que usted puede ver y aún las que no podemos ver, los átomos, por ejemplo, el aire, la materia, todo lo que existe y subsiste. Y la Biblia nos dice que Dios, después de haber creado todas las cosas, de diseñarlas Él mismo, decidió traer la vida a través del ser humano. Usted conoce la escritura donde la Biblia dice que Él, o sea, Dios, creó al hombre para que gobernara, para que enseñorease sobre la creación. La creación perfecta de Dios, hermanos, fue el ser humano, ya que Él se detuvo en todas las cosas. Él abrió su boca y fueron las cosas. Pero cuando Él creó al hombre, lo hizo con un propósito. Y la Biblia dice que Él trajo, ¿verdad?, a Adán, el primer ser humano. Y la Biblia nos dice que Él ya estaba, Él no precisó la niñez, fue un hombre para que enseñorease. Pero había algo, faltaba el complemento. Y mire quién lo dijo: Dios. Dios fue quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea. Y fue cuando Dios le trajo a Eva, y cuando Él le trae a la esposa o a la mujer, hermanos, le dio la bendición. Ese es el matrimonio dado por Dios en la Biblia, el casamiento, el matrimonio. Los unió Dios y los bendijo Dios. Dijo: multiplicaos y enseñoread sobre la tierra. Fue una gran responsabilidad también que Dios les había dado. Pero ¿por qué tocó esto?
lo que quiero que usted analice, o lo que queremos ver a través de esta secuencia de estudio, es que Dios es un Dios de familias. No hizo al hombre individual, lo hizo, ¿verdad? Le hizo una familia. Y gloria a Dios, porque dijo Dios: multiplicaos. La bendición estaba ahí. Y podemos ver que a causa de esa grande bendición, de ese diseño maravilloso, hermanos, el ser humano se empezó a multiplicar. Los seres humanos rápidamente, ¿verdad?, empezaron a multiplicarse sobre la tierra. Pero habría algo: esa familia que Dios había diseñado, hermanos, tenía que permanecer. Debería de permanecer, de estar en su Dios, mantenerse conectado en la esencia, vivir en la plenitud de vida que es el Señor. Así como el pez, escuche esto, así como el pez debía estar en el agua y las estrellas en el firmamento, los mamíferos en la tierra, los árboles enraizados, las aves surcando los aires, así también la familia debería de permanecer en su Creador, en Dios. Ese es nuestro Dios. Vemos que a causa, hermanos, de esa explosión demográfica, o sea, el aumento de la población que vino en el mundo, algo pasa en el Génesis capítulo 6. Nos damos cuenta que a partir del 4, capítulo 4, capítulo 5, ahí pasa algo terrible. La Biblia dice que es un lapso de tiempo, por supuesto, pasaron los días, los meses y corrieron los años. Y el ser humano se desconectó de la esencia. El pecado entró por un hombre y vino la muerte y vino la separación. Y era tanta la maldad, hermanos, que las familias despreciaban a Dios. Ya nadie buscaba a Dios. Y quiero que analice eso, porque ¿será que se parece a esta generación? ¿Será que hay alguna similitud? ¿Será que habrá una semejanza de esa generación de Génesis 6? Nadie oraba, nadie buscaba a Dios. Todos se habían corrompidos. El hombre dejó el diseño, el uso natural de la mujer, y empezaron a casarse hombre con hombre, mujer con mujer, y empezó, hermanos, a la aberración, empezó el pecado, la lascivia, la inmundicia, etcétera, etcétera. Y eso, hermanos, lastimó el corazón de Dios. Y dijo Dios: raeré al hombre de la tierra. Y debido a que las familias ya nadie quería buscar a Dios, nadie oraba. Y gloria a Dios, porque Dios furioso iba a destruir la tierra. Y gloria a Dios, porque encontró un hombre. Y en este estudio, hermanos, que Dios va a hablar es para el sacerdote del hogar, pero también es para toda la familia. Gloria a Dios, porque a pesar de que en esa generación nadie oraba, nadie buscaba a Dios, nadie quería nada con Dios, hubo uno, escuche, uno. Y por ese uno Dios dijo: voy a darle una oportunidad a la raza humana. Noé sí oraba. Cuando nadie quería orar, Noé sí oraba. Cuando nadie quería buscar a Dios, él decidió buscar a Dios. Yo no sé si aquí habrá uno que busque a Dios todavía. Si hay uno, un hombre, una mujer que todavía busque a Dios, clame a su Dios y sirva a su Dios. Y a causa de él, hermanos, mire, de ese uno, de ese hombre que alcanzó misericordia en Dios, llamado Noé, usted conoce la historia. Estoy dando la introducción, algo narrativo, biográfico y aplicativo. Es que Dios se compadece del ser humano, y por un hombre que clamaba a Dios, que hacía la diferencia en medio de esa generación, Dios se apiadó de su casa. Escucha, de su casa. Por eso es importante que el hombre, el sacerdote del hogar. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos hombres de hogar hay aquí? Bueno, esta palabra también es para ti. Él oraba, y a causa de él buscar a Dios, Dios alcanzó su casa. ¿Por qué? Porque es un Dios de familias. El Dios que nosotros servimos ama a las familias, fundó las familias, Él bendijo a las familias. Y nos damos cuenta, hermanos, que a causa de eso Dios iba a traer el cataclismo, la destrucción de la raza humana. Pero Dios decide salvar a Noé y a su familia, a su esposa, y él tenía 3 hijos. Y esos hijos tenían sus esposas. Todavía no había hijos, solamente, ¿verdad?, de los hijos de Noé.
O sea, eran 3 hijos, más las 3 nueras son 6, más Noé y su esposa 8. 8 personas fundaban la familia, o era la familia justa, que Dios dijo: a esta voy a salvar. Y fue cuando Dios le dijo: hazte un arca. Mire, cuando Dios le hace un llamado, y esto lo diré con mucho respeto, es que cuando Dios te llama, Dios no respeta edades, es Dios. Dios no se limita como nosotros en nuestras fuerzas y ponemos límites, trabas, etcétera, ¿verdad? Cuando Moisés, hermanos, empezó a servirle fuertemente a Dios, tenía 80 años. 80. Y déjeme decirle que cuando Dios le habló a Noé y le dio la encomienda, la gran tarea, dijo: hazte un arca, un barco, un arca, y entra tú y tu familia. No fue fácil porque él tenía la edad de 480 años, escuche. 480, claro que era un solo continente, el clima era diferente, la atmósfera era diferente, hubo un cambio abrupto en el clima y la separación de continentes de acuerdo al paso del tiempo, pero la verdad es que ellos podían vivir casi hasta 1000 años. Y Noé, hermanos, vivió 950, pero cuando él tenía 480 años, Dios lo llama a que él haga un arca. No era fácil porque no había serruchos como hoy en día, eléctricos, ¿verdad? Tenemos todo a la mano y la tecnología a la mano. Él no. Y cuando Dios le habla, le dijo: vas a hacerte un arca, ¿verdad? De 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto, tantos de pisos, y le empieza a dar todo. Duró 120 años, 120 años, pero antes de ello, mire, hermanos, él dice: yo te creo, Señor. Noé habla con su esposa y su esposa le dijo: si Dios le habló, nosotros creemos que Dios le habló y vamos a apoyar tu trabajo y tu visión y tu llamado. Y también, hermanos, los hijos, mire, y esto es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Posiblemente los jóvenes están allá en su clase, pero de todas maneras, como decía el pastor, nosotros somos hijos, yo soy hijo, la mayoría somos hijos. Mire, a pesar de que los hijos de Noé, ya como decía el hermano René, tenían barba, candado, figura, letra y todo, ¿verdad? Ya adultos, esposas. Aún así, cuando el padre le dice: Dios me ha hablado y necesito que me ayuden, ¿verdad?, para trabajar, ellos dijeron: nosotros te vamos a apoyar. Siendo adultos, hermanos, aun cuando ya tenían esposas, ellos se sometieron a su padre y apoyaron a su padre. ¿Cuántos dicen amén? Y nos damos cuenta, hermanos, que vamos a ir ahí a la palabra del Señor en Génesis 7. Yo quiero que usted subraye unas cosas, porque estamos hablando de familias consagradas para Dios. Las familias consagradas para Dios son aquellas familias reservadas que han sido llamadas por Dios, separadas por Dios y para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice Génesis 7:1. Ahí está en la pantalla y subrayado, mire, dice, y usted subrayelo si está tomando nota. Dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y ¿qué? Y toda tu casa en el arca. Subraye eso como está ahí en la pantalla. Entra tú y toda tu casa. Mire, Dios es un Dios de familia. A causa de que iba a traer el cataclismo, el verso 7, y por causa de las aguas del diluvio, dice: entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 8 personas. Pero lo que quiero que usted subraye es eso: entra tú y toda tu casa. Dios es un Dios de familias, hermanos, que Él tuvo compasión. Ahora, hoy en día, esa palabra también es para nosotros. En ese tiempo se precisó un barco literal para preservar la vida de la hecatombe o el cataclismo, la destrucción masiva del diluvio universal que azotó este planeta y las yacidas estratigráficas pasadas. Pero hoy en día el arca es Jesucristo. Hoy en día el arca es Cristo. Y Dios te está diciendo: ven y entra. Para que seas consagrado y reservado y apartado, tú tienes que permanecer, tú, varón de Dios. El Señor nos está diciendo a nosotros: entra tú, al varón, entra tú y toda tu casa. Toda tu casa. Tu casa se compone con tu esposa y con tus hijos. Esa es tu familia, esa es tu casa. Entonces, cuando Dios te llama a ti al ministerio, a servirle, a conocer a Dios, por eso hay un pasaje que nos gusta, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu casa. Es una promesa, pero tiene que empezar Dios contigo. Tú, y después a través de ti, si tus hijos te ven orando, te ven buscando a Dios, sirviendo a Dios, ellos van a hacer lo que tú estás haciendo también.
Y la palabra del Señor nos dice: entra tú y tu casa. Dios nos está diciendo que para que las familias, hermanos, sean fundamentadas, sean familias consagradas para Dios, hermanos, tenemos que entrar todos al arca que es Cristo Jesús. Es difícil en un matrimonio, en una casa, cuando el padre quiere y la mujer no quiere, o viceversa. Si la esposa quiere servir a Dios y el hombre no le permite, ya que él no se levanta, la mujer quiere aconsejar a sus hijos, orar por su casa, quiere servir a Dios y alguien se opone, dice: no quiero que te involucres, ¿para qué sirves? Que sirva a otro. Y hay un conflicto y no hay crecimiento y no hay bendición cuando no hay un acuerdo en la familia. Y voy a hablar, hermanos, sobre la base. Estamos hablando sobre familias consagradas para Dios, y voy a tocar la base o fundamentos, porque estamos hablando ahorita bajo el tema, hermanos, el fundamento de una familia temerosa de Dios. Ya vimos, hermanos, ¿verdad?, esta breve introducción, y voy a hablar, por ejemplo, del fundamento. ¿Qué es un fundamento? Si usted va a hablar de fundamento, hay que definir y saber ¿qué es un fundamento? Por ejemplo, voy a hablarle el significado de la palabra fundamento en el significado del diccionario Real Academia Española. Dice que es el principio, el cimiento en que escribas, dicen que se escriba o sobre la cual se apoya un edificio o una cosa. Esa es la base, ese es un fundamento. Ahora, si vas al diccionario bíblico sobre la palabra fundamento, dice que es algo seguro, es una base sólida, firme y fuerte, que no puede moverse, tampoco puede ser destruido, y que sostendrá cualquier cosa que descanse sobre él. Eso o de eso es lo que estamos hablando, hermanos, sobre el fundamento de una familia temerosa de Dios. Vamos a ver, hermanos, algo maravilloso en el libro de Génesis 12:3 y en Hechos 3:25. Quiero que usted analice lo siguiente. Ese Dios de familias le hace un llamado a Abraham. ¿Cuántos conocen al patriarca Abraham? A un hombre que Dios le dio un llamado, una promesa. Fundó el mundo árabe, hermanos, y el mundo judío. Y por la gracia de Dios, todas las familias de la tierra. También a través de Abraham nosotros alcanzamos, ¿verdad?, misericordia y ser añadidos y alcanzar la bendición de nuestro padre Abraham. Por ejemplo, vamos a leer, hermanos, que dice ese pasaje de Génesis 12:3 y Hechos 3:25. Al final dice: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Escuche, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le da una promesa, le da un llamado, pero también Dios le promete algo a Abraham: en ti, en tu simiente, todas las familias serán benditas. Ahora, para que las familias o para que la bendición que Dios le promete aquí en Génesis a Abraham, hermanos, desde el principio no era solamente para las tribus que formarían a Israel más tarde. No solamente era para ellos. Dice que a todas las familias de la tierra, a todas las naciones que compondrían el mundo actual, para todas las generaciones por venir, en ti, dice Dios, voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Pero para alcanzar esas bendiciones, hermanos, iglesia, familia de Cristo, las familias deberían, hermanos, de permanecer en el Señor para, hermanos, alcanzar, ¿verdad?, esas bendiciones. Porque si alguien se separa de Dios, si alguien no quiere nada de Dios, tú te estás perdiendo de la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La familia siempre ha estado en el corazón de Dios. Dijo Dios: en tu simiente serán benditas todas las familias. Y voy a leer Gálatas 3:16. Vamos a leer lo que está ahí en Gálatas 3:16. La Biblia se explica solo, hermanos, y vamos a dejar que la Biblia nos explique esto. ¿Qué es la simiente? Cuando dice tus simientes serán benditas, no dice tus simientes, tu simiente. O sea, que en la simiente de Abraham vendría la bendición. Y vamos a leer Gálatas 3:16. Yo quiero invitarle a usted que está presente. Hay personas que no pueden, que están sintonizando a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Pero usted que está aquí presente, pueblo de Dios, vamos a leer, acompáñame a leer Gálatas. Ahí está en la pantalla, Gálatas 3:16. Léalo conmigo. Dice: nos lo aclara. Ahora bien, a Abraham fueron hechas
las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál fue la simiente de Abraham? Que dijo Dios: en tu simiente, Abraham, todas las familias del mundo van a ser benditas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que la simiente de Abraham es Cristo, y que en Cristo todas las familias de la tierra hay garantía, hermanos, que tener a Cristo en el corazón, en la vida, en la casa, en el hogar, hay garantía de que esa familia va a ser bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la garantía, que, hermanos, en Él hay felicidad. La garantía de tener a Cristo, hermanos, es de que una familia que está en Cristo, que vive en Cristo y para Cristo, va a ser una familia, hermanos, que va a ser bendecida. Que aunque vengan conflictos, aunque vengan, hermanos, desastres a la tierra, y venga cualquier índole, cualquier cosa, esa familia que está en Cristo, siempre la mano de Dios va a estar ahí con ellos. Por eso, aunque digan, verdad, recesión en el mundo, esa familia Dios nunca la deja. Aunque digan, verdad, estamos pasando sequía, esa familia está bendecida. Aunque diga el valle está pasando por esto, la nación está pasando donde no hay dinero, no hay esto, pero la familia está siendo bendecida. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Es porque esa familia tiene a Cristo. Entonces, hermanos, para ser una familia fundamentada en el temor a Dios, lo que necesitamos como base es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero hablar de un principio relatado en la palabra, muy conocido, y aquí es donde vamos a desglosar juntos. Dice Josué 24:15. Usted lo conoce de memoria, pero tome nota de este pasaje. En Josué 24:15 dice, Josué está exhortando, ¿verdad?, al pueblo, y dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escojan. Y él empieza a exhortarlos, ¿verdad? Pero hay algo que él dice, y hasta el día de hoy muchas familias cristianas, tal vez tú lo tengas en tu casa, en la entrada, en alguna pared, en tu cuarto, en tu mesa, yo no sé, pero tal vez tú tengas eso escrito: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, aquí hay un error gramatical. ¿Qué es un error gramatical? Por ejemplo, para los estudiosos, los elocuentes, esas personas, ¿verdad?, que tienen una gran ética en el habla, en la exposición de las palabras. El error gramatical aquí es de que algún crítico diría: está mal escrito. Dice en el lenguaje común, el burro por delante, yo y mi casa. O dice el hermano y yo, o yo y el hermano, o yo y mi esposa, o yo y mis hijos. Se dice, por ejemplo, mi esposa y yo, mi casa y yo. ¿Sí o no? Eso es como se debería de decir: mi casa y yo. O se dice mi esposa y yo, o mi hijo, mis hijos y yo. Pero aquí, hermanos, alguien diría: aquí hay un error gramatical. Aquí dice yo y mi casa. Él se pone por delante. Bueno, lo cierto es que la Biblia no tiene ningún error gramatical. Al Espíritu Santo le pareció que así se escribiera. ¿Sabe por qué? Y gloria a Dios por eso. Porque este hombre llamado Josué, él se puso el primero de ejemplo. La enseñanza para nosotros, varones de Dios, siervos de Dios, es de que así como él dijo yo y mi casa, o sea, él se pone por delante. Él se pone por ejemplo, ¿sí o no? Él dice: serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué es servir a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Qué hago para servir a Dios? ¿Cómo sé que si sirvo o no sirvo a Dios? Si alguien aquí, hermanos, o yo fuera y le preguntara individualmente: hermanos, ¿qué es servir a Dios?, ¿qué contestarías? ¿Cómo le sirves a Dios? Para ti, define con tus palabras simplificadas o entendibles, ¿qué es servir a Dios? Una vez yo compartí aquí con el pueblo de que decimos: vamos a la iglesia, vamos a cantar, a servir a Dios, a alabar, y vamos a orar, y eso es servirle a Dios. Bueno, orar no es servir a Dios, es hablar con Dios. Alabar no es servir a Dios, es adorar. Orar es cargar la batería. Entonces, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios?
Por ejemplo, hermanos, cuando él habla de esa palabra que parece simple, pero yo y mi casa, él se pone como ejemplo. Qué bueno es que nosotros nos pusiéramos, varones, padres, yo y mi casa, yo y mi casa, serviremos. Se necesita, hermanos, primero tener respeto y reverencia a Dios para usted hacer un buen o tener un buen servicio a Dios. Ese es el número uno, tener respeto y reverencia a Dios, porque si usted no respeta a Dios, usted no respeta nada ni a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, servirle a Dios es con integridad y de verdad, porque usted puede decir yo sirvo a Dios con las palabras, pero con los hechos podemos decir otra cosa. Número tres, ellos, mire, y voy a poner ejemplo para que entendamos un poco más. Cuando Josué le dice, ustedes escojan a quién servir, pero yo, y cuando hay un pero, quiere decir, mire, en el tiempo pasado, lastimosamente Israel era muy idólatra. Dios lo saca como nunca se había visto en todo el mundo, ni hasta ahorita se ha visto, con señales como nunca se miraron. Miraron las aguas convertirse, ¿verdad?, en sangre, miraron el mar abrirse, miraron tantos milagros, miraron a Dios ellos, hermanos. Pero aún así, ellos eran idólatras. Y dice Josué, para que ustedes puedan servir realmente a Dios, porque yo lo voy a hacer, mi casa y yo lo vamos a hacer, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos también necesitaban, para ser efectivos, quitar de sus vidas la idolatría. O sea, para que nosotros seamos familias, ¿verdad?, que sirvamos a Dios bien fundamentadas en el temor a Dios, necesitamos quitar de nosotros la idolatría. Usted pues sí, pero pues yo no adoro ídolos, yo no adoro imágenes, no sé. Pero pues, hay muchas cosas, y usted ha escuchado muchas veces tal vez estos términos, estas palabras. Un ídolo puede ser para ti tu trabajo. Tú no trabajas para vivir, tú vives para trabajar. Hay gente que se endiosa con las cosas materiales, y algo muy en día que abunda y lo más es el celular, el teléfono, los jóvenes y los adultos también. Y es cierto, hermanos, la mayor parte de nuestro tiempo a veces la pasamos más en el teléfono que con Dios. Y es una realidad existencial que se ha demostrado, y es una cruda realidad que azota al mundo entero, incluyendo al pueblo de Dios. Que el tiempo que nosotros deberíamos de pasar más con Dios, hoy en día la gente puede pasar minutos, horas y horas y horas a través o en el teléfono. Se ha perdido la esencia, se han perdido los principios, la idolatría. Ellos, para ser bendecidos, tenían que dejar la idolatría. Y para ser fieles a Dios y ser una familia fundamentada en el Señor, deberían, hermanos, de tener estos requisitos para que nosotros seamos una familia fundada en el temor a Dios. Y ahorita en un momento yo voy a hablar qué es temor a Dios, porque estamos hablando de un fundamento de una familia temerosa, ¿verdad? ¿Qué es temor o qué es tener temor a Dios? Pero quiero compartir este punto que será de gran importancia y te puede salvar la vida, me puede salvar la vida si yo lo aplico. ¿Cuántos quieren, hermanos, esa receta, ese principio? Para que seamos una familia sólida, ¿verdad? Para que seamos familias temerosas de Dios y seamos bendecidas esas familias, tenemos que tener esto. Y esto es el papá o el esposo, la esposa y también tus hijos. Y vamos a ver qué. Vamos a ver un ejemplo de Filipenses 2. Tenemos que despojarnos, hermanos, de todo lo que estorba. Tenemos que humillarnos, despojarnos, humillarnos y servir a Cristo. No sé si está tomando nota, pero lo repito: humillarnos, despojarnos y servir. Son cosas, hermanos, que si la practicamos en nuestras vidas nos va a ayudar muchísimo. En Filipenses 2 vemos este ejemplo de Jesús. Usted conoce la palabra, dice que el cual, siendo igual a Dios, ¿verdad?, se despojó a sí mismo, dejó su omnisciencia, dejó su esencia, dejó el trono, dejó el cielo, dejó todo, hermanos, ¿verdad? Vino a tomar límites como humano, se encarnó y se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte. Y cuando estuvo aquí, Él no vino para ser servido, Él vino a servir. Ese es el gran problema. Los discípulos, hermanos, discutían que quién era el mero mero. Pedro decía: yo soy la voz de ustedes. Juan decía: pero yo me acuesto en el pecho del Señor y tengo una cercanía como tú no. Y Jacobo decía: yo también. Y esa disputa estaba entre ellos. Mire, los discípulos alegando que quién era el mero mero. Algo que pasa hoy en día. ¿Quién es el líder más ungido? ¿Quién predica más bonito? Y no estoy hablando solo en esta iglesia, estoy hablando a nivel global. Lastimosamente hay gente
que compite o trata de, hermanos, de pelear. Yo predico mejor que tú. Hermanos, a Dios, Jesucristo es el mejor predicador que existe y siempre será. Nadie le va a ganar. Y si, gloria a Dios, hay alguien que tiene, verdad, gloria a Dios, que Dios lo usa y habla bonito, pero no es nada original. Yo no soy original. El pastor ni nadie de aquí local no somos originales en el sentido de que no son palabras nuestras, es la Biblia. O sea, todo lo que estamos hablando es palabra de Dios, nada nuestro. Somos simplemente siervos, somos vasos en la mano del Señor. No existen buenos predicadores, es la palabra de Dios que hace, verdad, la obra, toca y quebranta los corazones. Y hoy en día la gente alega: ¿quién predica más bonito? ¿Quién habla más bonito? Que yo soy el más ungido, que yo soy el gran siervo y la gran... No existen, hermanos. Lo siento mucho, pero no hay grandes hombres de Dios ni grandes mujeres de Dios. Es un Dios grande usando personas pequeñas. Y quiero decirle esto, hermanos, que los discípulos estaban alegando eso. Y vienen: a ver, Señor, tenemos esta contienda. Se dice, busquen en los documentales bíblicos, se dice que Pedro causó la revuelta. Yo no sé si sí o no. En muchas ocasiones Pedro siempre hablaba primero, pero se dice que Pedro, verdad, alma al alboroto, y los demás también, y empiezan todos, al punto que ya todos los discípulos están alegando que quién era el mero mero, que quién era el, verdad, mayor que el otro. Y Jesucristo le dijo: ok, habla con ellos y le dice: está bien, ¿quién de ustedes quiere ser el mayor de todos? Y no, pues todos querían ser el mero mero. Y Jesús le dijo: el que quiera ser el más grande de todos, o el mero mero, o el más ungido, o el líder, tiene que ser el servidor de todos. Jesucristo era el ejemplo perfecto a seguir. El que quiera ser mayor, y ahí está el secreto, líderes, hermanos, hermanas, siervos y siervas, ¿quieres ser el mayor de todos? Tienes que ser el servidor de todos. No nos gusta servir, ¿verdad? Queremos que nos sirvan muchas veces. Estoy hablando a nivel global. Y dice la Biblia que Jesucristo, aun siendo Dios, se despojó y Él sirvió, hermanos. Entonces nosotros tenemos que negarnos para ser una familia, hermanos, bendecida. Yo como esposo me tengo que negar a mí mismo. Tú como esposa y los hijos también, hermanos, se deben de negar a uno mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Escuche, eso está en Lucas 9, 23 al 24. Ya les di Filipenses, pero también otro de los puntos que estoy hablando, hermanos, es de negarse a uno mismo, tomar su cruz cada día. No que un día sí, dice Santiago 1:8, si no me recuerdo, 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no, hoy sí soy cristiano, mañana no. Hoy sí tengo ganas de ir, y cuando andamos emocionados hasta hablamos de más, ¿verdad? Queremos hacer y deshacer, pero hay días que ni te acuerdas que eres cristiano o cristiana. Y no me malinterpreta, hermanos. Muchas veces hay gente que piensa que Dios vive solo en el templo, y eso es en todo el mundo, porque aquí nos comportamos de una manera y afuera como si Dios solamente vive aquí. Hay gente que piensa que Dios vive en el templo, aquí en las cuatro paredes. Dios vive en tu casa, Dios está en tu trabajo, Dios está en tu escuela, Dios está en todas partes. Él es Dios. Así que así como nos comportamos aquí, deberíamos de comportarnos en cualquier lugar. Dios vive allá también, en casa. Y hermanos, en el área de los adolescentes, ahorita voy a tocar un punto en Deuteronomio 6, que están en una etapa que no son niños, tampoco son adultos. Hay algo que yo he analizado al paso del tiempo y he orado por eso y me he preguntado, incluso he platicado esto con mi esposa. Y yo he analizado y dije: Dios mío, y oren por mí, hermanos, yo también tengo jóvenes. Pero lastimosamente llega una etapa de que los niños crecen en la iglesia. Llega una etapa de que alcanzan mayoría de edad. Ya dicen: soy adulto, ahora sí. Y crecen, no solamente se van de la iglesia, se van de la casa y se empiezan a comportar como mundanos. Se pierden, empiezan a hacer todo lo que el mundo hace. Y hermanos, lo digo con mucho respeto. Y yo digo: Dios mío, ¿por qué pasa eso? Y la gente dice: se perdió el hermano, se perdió la hermanita. Pero ¿cómo? Si creció en la iglesia. Y ese es el punto. Creció en la iglesia, pero no creció en Cristo. Ese es el problema. Crecieron en la iglesia, pero no crecieron en Cristo. Por eso los jóvenes, cuando llegan, hermanos, están en la adolescencia. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará. ¿Pero qué? Instrúyelo. ¿Quién tiene que instruir? Papá, mamá.
los padres. Y a veces queremos, como decía el pastor, que en las clases de escuela dominical o las clases que tienen de media hora cuando hace calor, 40 minutos o una hora, que te eduquen a tus hijos. Pero en casa tú los dejas que hagan todo lo que quieran y los berrinchotes, y ya falta que hoy en día, hermanos, ¿verdad? Nosotros somos de la generación que fuimos golpeados por los padres. Ahora puede ser que seamos la primera generación de padres golpeados por los hijos, si no los corregimos. Hermanos, yo conozco gente de cerquita, tengo familia que wow, los hijos le gritan a la madre con un coraje y digo, wow, dijera mi abuelo, una semanita, préstamela. Hermanos, ¿cómo es posible que hoy en día los hijos, la madre o el padre le habla y hacen lo que quieran? Por eso dice la Biblia, instrúyelo, corrígelo. Sé que las leyes, hace rato hablaba de que vivimos en una sociedad y en un mundo gestada del pecado, de la inmoralidad, de la homosexualidad, de todo lo que tú quieras, menos permiten de Cristo. Y cuidado, y usted le pega al hijo, cuidado y le dé un chanclazo y lo mande marcado a la escuela porque ya anda yendo a corte si es que no va a la cárcel. Cuidado. Pero hermanos, la Biblia dice que corrijas al niño. La Biblia dice que no morirás si le das un barazo. Es porque lo amas, lo corriges. Que le des una algadita, que los corrijas ahorita que son pequeños, porque cuando sean grandes ya no pueden. Y hay gente que lo quiere corregir ya cuando es grande. Ahorita, hermanos, nosotros debemos de instruirlo en los caminos del Señor y hablar con los adolescentes que ellos por sí mismos conozcan al Señor, que ellos amen a Dios. Porque muchas veces los jóvenes dicen, yo vengo a la iglesia porque mi papá me trae, mi mamá me dice que tengo que. Hay que enseñarle, hermanos. Yo a mis hijos, ¿verdad? Por ejemplo, mis hijos, gloria a Dios, algunos ya se bautizaron. No se bautizaron porque yo les dije a mi esposa, bautícense, no. Yo les he enseñado, mi esposa y yo le hemos enseñado el amor a Dios, que ellos se enamoren de Dios y le sirvan a Dios. Y cuando ellos, hermanos, dijeron, yo me quiero bautizar, gloria a Dios. Ahora nos toca como padre, ¿sabes qué es el bautizo? Mira esto, esto y esto. Y lo estamos instruyendo. Pero hermanos, es de que ellos les enseñemos a nuestros hijos que amen a Dios, que se enamoren de Dios. Papá y mamá a lo mejor no te ve, pero hay alguien que siempre te está viendo. Y hablar sobre una familia temerosa, que es el temor a Dios, no es miedo a Dios. La gente a todo le tiene miedo, miedo al diablo, miedo a Dios, miedo a la muerte, a todo le tiene miedo la gente. ¿Sí o no? La gente, usted se quiere morir. La gente le tiene miedo a la muerte, no sabe cómo va a morir. La gente vive con miedo. La gente vive con el miedo al mañana. La gente le miedo al diablo. Y mucha gente le tiene miedo a Dios. Pero el temor a Dios es otra cosa. Y quiero decirles, hermanos, que como padres debemos de instruir a los hijos. Un día se van a ir de casa y aun cuando se vayan, si usted los instruyó, la Biblia dice, cuando fuere viejo no se apartará de él. Es promesa de Dios. Pero la semilla fue plantada y el Señor les dio el crecimiento y ellos tienen temor a Dios. No de usted, ¿usted qué? Una regañada y no pasa, pero que tengan temor al que mata el alma y el cuerpo y tiene el poder de destruirlo en el infierno. A él hay que tenerle temor. Hay que enseñarle eso a los hijos, porque llega un momento que se descarrían, hermanos, como les decía, y dicen, pero si creció en la iglesia, bueno, hay que enseñarles no solamente crecer en la iglesia, es bueno. ¿Cuántos crecieron en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos adultos aquí crecieron en la iglesia? Levante la mano. Gloria a Dios, porque te has mantenido. Gloria a Dios. Es un privilegio, es una bendición. Pero hay que enseñarle también nosotros a nuestros niños a que crezcan también en Cristo Jesús. Ese es un punto, hermanos, que yo quería hablar con ustedes. Entonces, una familia con Dios, hermanos, dice Salmo 127:1 que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan, ¿verdad? En vano trabajan los que la edifican, y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, para ser una familia, esto podría aplicarse en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la familia, hermanos, usted se puede desvelar, usted puede hacer y deshacer, pero si el Señor no edifica, si el Señor no está en el asunto, todo es un caso perdido. Pero si el Señor, hermanos, está, o hay una familia en Dios y una familia con Dios, ¿verdad? Es bendecida porque la prosperidad viene de Jehová. La bendición viene del Señor. Gloria a Dios. Y mire, hermanos, hay un pasaje en Eclesiastés 12:1. Tocaba el punto de que por qué los jóvenes se van, o por qué muchas veces se van, es porque algo hicimos mal.
algo hicimos mal. No tengas miedo, papá, mamá, de hablar de tu fe, sí, del amor que tú le tienes al Señor. Lo que tú crees en el Señor, compártelo con tus hijos y enséñales el temor a Dios. Y no importa si ellos se van de casa, hermanos, si ellos se enamoran, ellos que experimenten un encuentro a ellos y Dios. Ellos se pueden ir a cualquier parte y pueden aún convivir con personas. Y mucha gente tiene malos entendidos, hermanos, porque dice: yo no me junto yo con los míos. Lo siento, pero eso que dice: yo me junto solo con águilas. ¿Acaso Jesucristo se juntaba con los puros suyos? No. Jesucristo lo criticaron porque se sentaba con los pecadores. La vida no tendría sentido si solamente tú fueras y siempre con los cristianos donde andes. Hay que ir al pecador, claro, no hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? No vas a ir con los borrachos y vas a terminar con ellos. Allá donde tú estás en tu trabajo, ¿verdad? Esas personas que fuman, que se drogan, que necesitan palabra de vida, háblales, júntate con ellos, pero para hablarles de Cristo. Modélales a Cristo, preséntales a Cristo. Dice Eclesiastés 12:1, acuérdate, y esa es la palabra, hermanos, en la PDT, que es la palabra de Dios para todos. Eclesiastés 12:1, ahí está en la pantalla. Dice, y eso es para el tiempo, hermanos, estoy hablando de los adolescentes. No me voy a enfocar hoy en los niños, ya más adelante en la otra serie, los segmentos que vienen, alguien va a estar tocando sobre el punto de los niños. Yo estoy hablando de la familia, ¿verdad? En general, y quiero hablar sobre los adolescentes. Porque dice Eclesiastés 12:1, acuérdate, eso es la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Dice, acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, ya no le encuentro gusto a la vida. Mire, dice la Reina Valera 1960, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Acuérdate cuando todavía eres joven. Porque si tú vienes a Cristo, y con respeto, lo dice la Biblia, no es con la palabra, con Salomón, que escribió esto. La gente que viene ya a una edad muy avanzada a Cristo dice, si yo hubiera conocido a Cristo cuando era joven, cómo me hubiera gustado entregarle mi fuerza, mi juventud, y que yo lo hubiera conocido. Por eso dice la Biblia, acuérdate, porque si, hermano, no se acuerda el joven en esos días que eres vigoroso, vigorosa, que tienes fuerza, que tienes mucho que darle al Señor, cuando seas grande vas a decir, ya no puedo, ya no se me queda nada, me cuesta trabajo, y cómo me gustaría tener 20 años menos, 30 años menos, 40 años menos. Por eso, joven, acuérdate antes de que vengan los días malos, porque el tiempo pasa muy rápido. Y cuando menos dices, santo Dios, ya ando en el 5.º piso. Ya me estoy asustando, voy por los 40, hermanos. El tiempo pasa muy rápido, ¿sí o no? Cuando menos pensamos, hermanos, ya el tiempo avanzó. Acuérdate antes de que vengan los días malos. Acordémonos del Señor. Busquemos al Señor en los días de nuestra juventud. Es bonito, hermanos, cuando un joven le sirve a Dios. Es lo más lindo. En la Biblia nos habla del hijo pródigo, o de hijos pródigos, 2 hijos. Uno se fue y uno se quedó, pero los 2 eran pródigos. Uno se fue a un lugar, ¿verdad?, lejano, que no existe en el mapa, lejos. Está hablando de distancias en términos bíblicos, que dice, oye, hijo mío, ¿verdad?, mi palabra y no ignores, ¿verdad? Lejos está, la gente dice que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjese qué distancia hay de la boca al corazón, bien poquito. Pero si una persona está a centímetros de esa distancia de Dios, está a kilómetros de Dios. Como el hijo que se fue lejos, lejos de Dios, lejos del Padre. Y se lamentó porque él era un joven, era un muchacho, podía darle su fuerza, su vigor, su tiempo. Perdió su vista, perdió su juventud, perdió todo, todo. Dice, cuando todo lo hubo mal gastado. Cuando todo, eso es todo. Gastó sus fuerzas, aparte de gastar el dinero, gastó su vista, gastó todo. Pero gloria a Dios que un día reaccionó. Espero que usted, joven, reaccione a tiempo. Hermanos, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6. Esto es para los padres, para papá y mamá, pero principalmente para el sacerdote del hogar. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Tome nota y lo leo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde? En tu casa. ¿Dónde empieza la iglesia? En la casa. Y andando por el camino, o sea, donde vayas, donde estés, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales dices, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, para el pueblo de Israel, hermanos, eso tendría que ser memorable. Los niños judíos, hermanos, de muy temprana edad los hacen que ellos se memoricen la Torá completamente. Pero lo que está diciendo aquí la palabra, estas palabras que yo te mando hoy, nosotros hoy podemos disfrutar de la Biblia, el consejo bíblico. El consejo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura nos conviene, toda palabra de Dios, todo lo que es inspiración de Dios, estas palabras amarás al Señor tu Dios. Estamos sobre en Deuteronomio 6, porque se centra la Biblia en todo eso, en el 4. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y la palabra nos dice: y amarás al Señor tu Dios, al Todopoderoso, al Dios de familias. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente. Y gloria a Dios. Esas palabras, todo eso, toda la escritura, estas palabras que tú conoces, la palabra inmutable, la palabra de Dios, las palabras de vida que Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, estas palabras, hermanos, o la palabra de Dios, la Biblia, que usted y yo tenemos, estas palabras, lo que el Señor habló, dice, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios dice que bendice, hermanos, tus generaciones, pero también la ira de Dios está sobre primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces mis hijos y los hijos de mis hijos van a alcanzar mi bendición. Si yo instruyo a mis hijos, ellos, hermanos, son temerosos de Dios, ellos van a tener a sus hijos, y la mejor herencia que usted le puede dar es que conozcan a Dios, se enamoren y que sirvan a Dios. Un día que usted no esté, se van a acordar de lo que papá decía, de lo que mamá decía, y ellos van a hacer lo mismo con sus hijos y los hijos con sus hijos. Esa es la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay que hacerlo. Si no le leemos la palabra, si no los enseñamos, los amigos allá en la calle lo van a hacer, pero no lo van a hacer bien. El amiguito, la amiguita no lo va a hacer bien. En la escuela, los gobiernos están en contra de nuestros principios y valores bíblicos. Usted sabe de la LGBT y todo lo que se ha levantado: los abortos, el genocidio, el pecado, la zoofilia, lo pedofílico, todo, hermanos. Hoy en día esta sociedad, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esos son los gobiernos que hoy en día nos gobiernan. Pero usted y yo, que tenemos estos principios y que tenemos familia, que usted tiene familia. Y joven, si hay algún soltero, alguna soltera, hermanos, no se preocupe, algún día usted va a necesitar este consejo. Pero también es familia. A lo mejor no tienes esposa, no tienes esposo, pero tienes a mamá, tienes a papá, tienes familia. También honra a tu padre y a tu madre, y es un mandato con promesa. Para que Dios multiplique tus años en la tierra, honra a tu padre y a tu madre, dice, y serán aumentados tus años. Conozco hijos, hermanos, y tristemente yo conocí muchachos, ¿verdad?, de mi generación. Buenos muchachos al principio, trabajadores, estudiamos juntos, pero su madre le decía: no tomen, no fumes, no hagas esto. Y eran muy amigos míos. Yo de hecho conviví tanto con ellos, algunos ya murieron. Un amigo, muy amigo mío, hermanos, perdió la vida en una motocicleta, borracho, a toda velocidad. En una curva se fue de paso, y los alambres de púa, a la velocidad, hermanos, cuando él pasó, se desbarató totalmente. Su madre gritaba y fue algo terrible, hermanos. Cuando yo me enteré de eso, fue algo horrible. Jovencito, no sé, unos 23, 25 años cuando pasó eso. Y yo dije: wow, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Por eso dice la Biblia: a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. Estamos hablando sobre la familia. Para que yo también sea bendecido, hermanos, yo a través de la oración de mi madre, de mis padres, ¿verdad? Si yo honro a mi madre, a mi padre, yo soy bendecido, porque es un mandato con promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hermanos quieren seguir instruyendo a los hijos? Y estas palabras repetírselas, aunque se cansen.
Ahí le dice que no lo hagas enojar, no pelees con ellos, modélales. Pero hay que, hermanos, a ellos repetirles estos consejos y ellos lo van a hacer con sus hijos. No hay que cansarnos de instruirlos en los caminos del Señor, de exhortarles. Te amo mucho, hijo o hija, me duele lo que te voy a decir, pero esta es la palabra de Dios, esta es mi casa, esto se respeta, y que tenga usted base, fundamentos, que es la palabra de Dios. Amén. Una familia, hermanos, temerosa de Dios. ¿Qué es temor? Le voy a decir en palabras simplificadas. Temor a Dios es cuando yo evalúo las consecuencias y decido no pasar por ellas. Es que el temor te hace entender que aunque tú puedes pecar, tú decides, hermanos, no hacerlo. Cuando hay temor a Dios, tú te detienes y piensas que detrás de ti viene una generación siguiéndote. Y tú te detienes y mides las consecuencias. Y tú decides no pecar. Tú decides no adulterar. Tú decides no rendirte, no echar a perder un plan que vino desde el corazón de Dios a tu vida. Porque la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta de él. Eso es temor a Dios. El temor es el que te hace, hermanos, que tú no peques deliberadamente, porque sabes que el Señor te está mirando. El temor te hace a reflexionar, detenerte y pensar: Dios me está mirando y yo mejor prefiero no pasar por esas consecuencias. No quiero sufrir las consecuencias. Es que el temor a Dios te hace decir no al pecado. Eso es temor a Dios. Detenernos a medir las consecuencias y decir: no, yo no quiero sufrir las consecuencias. Porque lo que el hombre siembre, eso cosecha. La gente dice: pero que Dios tan malo, que Dios tan frívolo. Y la gente tiene un concepto terrible de Dios. No es que Dios sea frívolo, sea malo. El mundo cosecha lo que siembra. Algo que tenemos que aplicar para nuestras vidas, varones. Eso es para los varones y también para las mujeres. También lo vamos a poner en el aspecto espiritual para terminar, para ir en la culminación de esta palabra, de este estudio. No podemos bajar la guardia, hermanos, varones, y también las mujeres, también si hay mujeres que son padre y madre, y todo siervo y toda sierva de Dios. Pero ahorita me estoy dirigiendo a los padres, al hombre de la casa, del hogar. No podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos, porque David, mientras él estuvo siendo perseguido, fue perseguido al desierto, la cueva de Adulam. Él fue perseguido por Saúl porque quería darle muerte. Y mientras él estuvo siendo perseguido, mientras él pasó el proceso, mientras él pasó por el desierto, dice la Biblia que él oraba mucho a Dios, le cantaba a Dios, se inspiró tanto que fue ahí, en su persecución, en su oración, en sus desiertos, cuando él escribió los más hermosos salmos que están en la palabra de Dios. Pero, ahí viene el pero. Todo bien con David cuando él fue perseguido, pero cuidado, hombre de Dios, no nos podemos descuidar o dormir. Porque una vez que David estaba en el palacio, una vez que ya estaba establecido, se confió. Una vez que ya tenía el palacio, que tenía el reino, que tenía el poder, que nadie lo perseguía, que ahora era el rey, que él era la autoridad, ya no buscaba a Dios como antes, ya David cambió. Cuidado. Y en el tiempo que todos los reyes estaban saliendo y yendo a la guerra, David se queda en casa. Cuidado. Yo sé que Dios nos está ministrando. Y cuando él decide no ir a la guerra y quedarse de ocioso en casa, solo, dice la palabra de Dios que fue ahí cuando él miró a aquella mujer y pecó.
¿Y saben qué pasó? Dios desató su ira contra David y su familia. Sí, porque él, usted conoce la historia, peca, ¿verdad? Descuida la presencia de Dios. Y fue terrible, al grado que Dios le mata al hijo. Se tiró, ¿verdad? Oraba y Señor hasta que no, él le clamó, gloria a Dios, clamó por piedad, por misericordia y clamaba. Y lo bueno de David, hermanos, lo bueno hay que ver lo bueno, lo malo y lo bueno hay que tomarlo. La Biblia dice que él decía: quítame el reino, quítame las riquezas, quítame esto, Señor, más hasta la vida quítame, pero no me quites tu presencia. Devuélveme el gozo de tu salvación, lávame y seré limpio. Y él empezó, todos los salmos nacieron, hermano. Él se arrepintió, él fue otro David. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor con todo esto? No podemos descuidarnos de nuestra vida espiritual. Él y su casa sufrieron las consecuencias. Toda su familia fue azotada. El hijo, claro, venía por la desobediencia y el pecado. Dios se lo lleva. David pasa por una terrible situación. Pero el Señor nos está hablando a nosotros que no podemos dormirnos, que no podemos descuidarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos y hermanas, compartamos con nuestros jóvenes nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios. Ellos van a crecer y a madurar por medio de la palabra de Dios, no solo de lo que escuchan de ti, sino con tu ejemplo, con mi ejemplo. Si a ti te ven buscando a Dios, ellos van a buscar a Dios. Si ellos te ven a ti metiéndote con el Señor, ellos también van a buscar de Dios. Si te miran leyendo la palabra, ellos también van a leer la palabra. Si ellos miran a papá y a mamá que ellos están buscando de Dios, yo lo quiero hacer. Yo le he dicho a mis hijos, hermanos, que tienen que superar a papá. El alumno tiene que superar al maestro. Ustedes tienen que saber más que el padre. Y mire, no malinterprete. Lo digo esto porque no diga, ¿verdad? Las personas, la Biblia dice que el conocimiento es bueno. A lo que yo estoy diciendo, hermanos, es de que la herencia que usted le puede dejarle casas, carros, una herencia. Pero una herencia muy grande y de alto valor que usted le puede dejar es el conocimiento de la palabra de Dios, el temor a Dios. Y a eso yo me refiero. Que usted le enseñe la Biblia, que aprendan Biblia, que aprendan palabra, que entiendan. Porque en este mundo, hermanos, yo he hablado con muchos jóvenes aquí. Han venido muchos jóvenes a preguntarme, hermanos, ¿qué de Lili? ¿Qué de, verdad, de la evolución, del creacionismo, del Génesis? ¿Qué de esto? Y gloria a Dios, yo me gozo, ¿verdad? Hablando con los jóvenes de esto. Pero también mis hijos seguidos vienen, mira, hablé con este muchacho, hablé esto. Y me preguntan o hablamos y eso hay que hacerlo, hermanos. Usted como padre debe de estudiar, usted debe de documentarse, usted debe de actualizarse. Yo me debo de actualizar para saber qué decirle. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el libro de los libros. Cualquier rama, cualquier ciencia que usted quiera tocar, creacionismo, evolucionismo, hermanos, del principio, de tanatología, hasta de los dinosaurios, vemos, quiere hablar del mundo invisible, de los ovnis, todo lo que quiera está aquí. Todo está aquí, en la palabra de Dios, que es el libro de los libros. Pero usted tiene que meterse a estudiar. Usted tiene que instruir a sus hijos. Allá afuera le van a traer el evangelio errado, o no es el evangelio, le van a traer otra. Por ejemplo, en las escuelas les enseñan, no fue Adán, no tuvo la primera mujer que fue Eva, fue Lili. Y muchos le voy a preguntar a mi papá, a mi mamá. Y vienen y te preguntan, ¿es cierto que Eva no fue la primera mujer, que fue Lili, que se rebeló, salió del Edén, bla, bla, y por eso fue Caín, encontró? Y la descendencia de la simiente de la serpiente. Y el papá se queda, pregúntenle al pastor. Hay que estudiar la palabra. Hay que actualizarnos, hermanos. Todo es un proceso, y la sabiduría del sabio es darse cuenta que entre más estudie, se da cuenta lo poco que sabe en la vida. Yo, hermanos, tengo muchísimos años estudiando, muchos. Desde muy niño empecé a estudiar mucho la palabra, a memorizar capítulos de la Biblia y todo. Pero le voy a confesar algo a usted. En todos estos años y tantos libros y tanto estudio, me doy cuenta que lo poquito que sé, es que entre más estudio, me doy cuenta lo poco que yo sé. Y siempre va a ser así. La palabra es infinita. Nosotros debemos de estudiar y estudiar, y cada día hay algo que aprender. Pero lo que usted y yo tenemos que hacer, termino con esto, vamos a Josué 24:15 y vamos a decirlo juntos: yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, ahora, no de palabras,
¿Cuántos hermanos se determinan realmente a decir estas palabras? Yo y mi casa serviremos a Jehová, al Todopoderoso. Vamos a servirle. Cuando veas a tus hijos que no quieren nada, hijo, hija, sírvele a Dios, porque Él nunca te va a fallar. Si hay alguien que tú le debes todo, ser agradecido por la vida, por lo que tenemos, por lo que recibes, por el aire que respira, por tu salud, hasta por tu enfermedad, por todo, es por Dios. E inculcarles todos esos principios y valores, ese fundamento, hermanos, para ser una familia, ¿verdad? A esa familia temerosa, consagrada a Dios. Hermano, usted ha sido consagrado y ha sido limpiado, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y para que usted se mantenga en ese fundamento, ya sabe que la simiente, la cual abrió la palabra del Señor, en ti serán benditas todas las familias. Y ya vimos en Gálatas 3:16 que es Cristo. Entonces, para que tengamos ese fundamento y esa base donde nada ni nadie, vendrán vientos, vendrán huracanes, vendrán pruebas, pero si tu familia está bien basada, bien fundamentada en Cristo, no se van a caer tus hijos. Tu familia no se va a derrumbar. Porque les digo algo, hermanos, no sé si ustedes han leído estadísticas y han mirado la realidad existencial que azota al mundo, incluyendo el pueblo de Dios. Hay demasiados divorcios en el siglo XXI y en el pueblo de Dios también. Y estoy hablando a nivel global. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto, hermanos, es para que no nos descuidemos. Yo necesito que usted ore por mí. Todos tenemos problemas. ¿Habrá aquí algún matrimonio, alguna familia perfecta? Levante la mano y luego hablamos con ustedes, los canonizamos y los mandamos a Roma. No, no es cierto, hermano. Ninguna familia, hermanos, es perfecta. Yo tengo defectos, en mi familia tenemos defectos, pero con todos nuestros defectos buscamos a Dios y nos apoyamos el uno al otro. Yo le doy gracias a Dios también por mi esposa, porque a veces, ¿verdad? Pueden decir, pero no, hermana, dejó, le han dicho, no tiene ministerio. Un ministerio grande que ella tiene es apoyarme, hermanos. Y qué lindo es que tu esposa te apoye. La esposa la escalera para que uno avance. Si la esposa te mueve la escalera, te vas al suelo, o al revés. Debemos de caminar juntos. No es que el hombre va adelante, la mujer va atrás, o al revés. No, vamos a caminar juntos. Pero muchas veces el matrimonio parece que uno te quita para que no puedas avanzar. No avanza ella y no quieres que tú tampoco avances. Y a veces al revés. El hombre no quiere orar, el hombre no quiere tomar el rol de papel, de padre, de sacerdote, de hogar. La mujer lo toma, pero tampoco quiere que lo tome. Entonces los hijos miran, ¿a quién le hago caso? Y hacen lo que quieren. Y gloria a Dios, hermanos, por esas hermanas, esas madres. Porque en este país, algo que yo he aprendido y he mirado, y ustedes lo saben bien, en este país, a causa de la monotonía, de la rutina, el trabajo, yo sé que la mayoría de mujeres aquí trabajan también. Y cuando es así, a ambos hay que apoyarnos, y el hombre no se le cae nada por lavar platos o cocinar y ayudarnos. Más si tiene niños como yo, ¿verdad? Que hay que bañarlos, hay que ayudar, hay que apoyar, no se nos cae nada. Pero en muchos casos, cuando siempre la mayoría, estoy hablando de una inmensa mayoría, que el varón está trabajando y llega bien cansado, gloria a Dios por esas madres que cuando papá está cansado, está trabajando o está estudiando, tiene ministerio, gracias a Dios por esas mujeres que saben aconsejar a sus hijos, que saben también guiar a sus hijos, porque esa es la ayuda idónea. Ahora, con esto aclaro, ¿verdad? No por eso vamos a dejarle todo el rol que nosotros debemos de tomar, que lo haga la esposa. Debemos de hacerlo, ¿verdad, hermanos? El padre tomar lo suyo, y cuando se trata de como matrimonio resolver cosas, hay que hacerlo en unidad, porque somos una familia en y con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esto, hermanos. Espero que usted esté aprendiendo algo. Gloria a Dios por esta serie, hermanos, es muy profunda. Mire, el pastor ya dio 2 semanas. Yo no sé si usted ya se memorizó, apuntó lo que el pastor dijo. Espero que tome nota de esto para cuando el pastor venga y les pregunte de qué habló la hermana. No, hermanos, pero es bueno apuntar, es bueno tomar nota. Estos son fundamentos bíblicos, es puntos que si usted apunta y los aplicamos nos van a ayudar muchísimo. Esta es la 3ª semana y faltan unas cuantas más. Así que no te pierdas esta serie, estos estudios, te animamos. Es muy poquito aquí, hermanos. El que está aquí está mirando el reloj, dice: santo Dios,
Me quedan 50 minutos, o si son 40, o si son 30 minutos, o una hora, lo que sea. Y ya investigué horas y horas y horas. Y usted viene y se relaja y se sienta y luego no tomó nota y pasaron 2 días y ya no se acordó de nada. Hay que apuntar. El 5% se queda en la memoria y lo demás se va. Hay que apuntar, hermanos. ¿Verdad? Cada hombre y cada mujer que se pare aquí, los que han estado aquí saben, hermanos, cuánto tiempo se invierte para un estudio. De 50 minutos o una hora o 40 minutos, lo que sea. Pero es mucho estudio, mucha investigación, mucha preparación. Señor, ayúdame, que le doy a tu pueblo mucha palabra. Así que sigamos orando por las familias. Que Dios bendiga, hermanos, a la promesa de Dios. El deseo, ¿verdad?, de Dios es bendecir siempre a las familias. El deseo y el corazón ¿verdad?, que el deseo que le puso el Señor al pastor es tocar este tema sobre las familias consagradas para Dios. ¿Cuántas familias aquí quieren ser siempre consagradas para Dios? Reservadas, apartadas por Dios y para Dios. ¿Cuántas familias quieren hacerlo? Vamos a orar. Levante tus manos. Señor, gracias. Gracias te damos por esta serie de estudio que ya hemos iniciado. Gracias porque pusiste esto en el corazón del pastor. Pedimos que bendiga a su familia, Señor, su ministerio, su llamado, porque le has dado mucho y tu palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Señor, no solamente como pastor local, sino como pastor regional, como pastor, Señor, en otras áreas donde tú lo has llevado a la sección y al distrito. Te pedimos que lo bendigas.